Y ante las decisiones tomadas por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ante la migración, diferentes mandatarios de los países que integran la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños manifestaron la necesidad de más equidad económica para enfrentar las migraciones. Y por su parte, el gobierno estadounidense pide a los migrantes ilegales deportarse a través de CBP Home para evitar mayores represalias en su contra. Bienvenidos a su programa Al Sur de la Frontera, aquí los titulares. Titulares al sur de la frontera. La CELAC critica con dureza las deportaciones y encarcelamientos de migrantes desde Estados Unidos. Galicia facilitará acceso de trabajo a inmigrantes de Honduras y 3 países más. Controles migratorios son tácticas de persecución, según defensores de derechos humanos. Estados Unidos invita a nicaragüenses indocumentados a autodeportarse. Bienvenidos al sur de la frontera. Iniciamos con toda nuestra agenda informativa y le damos a conocer que en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC se dio a conocer y donde se participó por parte de 33 miembros diferentes mandatarios de los países de la región. Se refirieron de manera contundente y también dura hacia las acciones de los Estados Unidos con respecto a la migración, donde la presidenta Xiomara Castro Sarmiento pidió reconsiderar cómo los latinoamericanos harán frente al futuro, si seguirán modelos que solo restringen la movilidad, la máxima búsqueda del poder y el dinero, sin importar el valor de la humanidad y de los migrantes. La integración de América Latina y el Caribe frente al colonialismo de las grandes potencias como sujeto histórico, soberano y solidario, no como zona de sacrificio que nos impone el capital global. No podemos salir de esta histórica asamblea que ha reunido a los 33 pueblos latinoamericanos y de Caribe sin abordar los temas que nos afectan, sin debatir el nuevo orden económico mundial que nos impone Estados Unidos con sus medidas arancelarias y su política de migración, la precarización de la clase trabajadora, las alianzas público-privadas solo han generado corrupción, violencia y pobreza. Nuestros jóvenes se han convertido en migrantes que, buscando el sueño americano, hoy son expulsados masivamente de Estados Unidos. Porque sostener este espacio en medio de la fragmentación y el asedio ha sido difícil. Pero ha sido necesario para demostrar que seguimos trabajando por la unidad, siendo el continente de la esperanza, de la diversidad cultural y política. Y es que en su disertación en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a toda la comunidad a rechazar el clasismo, el racismo y también la violación de los derechos humanos de los migrantes que por motivos de fuerza mayor han tenido que emigrar de sus países en busca de un mejor futuro. A los pueblos latinoamericanos y caribeños nos hermana la historia, la cultura y la geografía de un continente que se extiende sobre 2 hemisferios y entre 2 océanos. El comercio y el intercambio económico nos han unido por siglos en la búsqueda de la prosperidad de nuestra gente. La historia de América Latina y el Caribe, desde la lucha por nuestras independencias, se ha caracterizado por la solidaridad y el apoyo mutuo. Hoy no deberá ser la excepción. Son momentos de más voluntad a fin de impulsar el mejoramiento y el bienestar de nuestros pueblos.
No puedo dejar de mencionar la necesidad de cooperar en la atención a la movilidad humana desde una perspectiva humanista. Nuestra posición histórica ha sido que la forma más humana y con mayores resultados es la de atender las causas estructurales de la desigualdad, desempleo y violencia que provocan el fenómeno de la migración. Rechazamos el racismo, el clasismo, la violación a los derechos humanos y la criminalización de hermanos de nuestro continente que por alguna causa han tenido la necesidad de emigrar hacia el norte. Para nosotros, las y los mexicanos migrantes son héroes y heroínas que cuidan de sus familias en México, pero que también sostienen una buena parte de la economía de los Estados Unidos. Y por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también se manifestó al respecto, manifestando que las causas de la migración son la pobreza de los pueblos y no podemos tolerar una agenda mundial de la soledad que ve al migrante como un criminal y lo encadena, asemejándolo a la época de la conquista y el asesinato. Que profundicemos la ayuda y la colaboración mutua en América Latina y el Caribe. Y no caigamos en la trampa de resolver los problemas solos, porque nos van a destruir o nos vamos a autodestruir, como ha hecho Colombia en varias décadas. Hay una agenda propuesta para la soledad y hay una agenda propuesta para la ayuda común. Y depende allí que escogemos como prioridad. La agenda de la soledad solo tiene dos nombres: migración y bloqueo. La agenda de la ayuda es más compleja, más difícil, pero muchísimo más interesante para todas y todos aquí presentes, representantes de nuestras naciones. Si es la soledad, hay que hablar de migración y tratar al migrante como un criminal. ¿Lo aceptamos? A mí me sorprendió que no pude reunirme, una vez fui insultado por decir que los migrantes no son criminales y que no deben llegar encadenados a nuestra tierra, porque si aceptamos un solo migrante encadenado, no solo retrocedemos a la época de Torrijos, buscando su soberanía, sino que retrocedemos a la época en que llegaron los primeros barcos cargados de negros y negras africanas encadenados. La soledad son las cadenas. Podemos aceptarlas y ponérnoslas nosotros mismos. O la ayuda común es quitarse las cadenas. Por tanto, yo pienso que no se puede aceptar ningún espacio de discusión sobre migración que tiene unas causas que no se colocan en la mesa de la discusión. Las causas no son más sino pobreza. ¿Qué más? Y siguiendo con las informaciones, el gobierno regional de Galicia firmó un acuerdo justamente de colaboración con los embajadores de Colombia, Ecuador, Honduras y Paraguay. Esto para facilitar el acceso al mercado laboral a inmigrantes procedentes de dichos países. En declaraciones tras la firma del convenio, el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, explicó que el acuerdo es una vía rápida para que quienes lleguen a Galicia desde Colombia, Ecuador, Honduras y Paraguay puedan tener su tramitación en el menor tiempo y con la mayor sencillez posible. La población hondureña residente en España a enero de 2024 ascendía a más de 201.319 personas. Conocer que más de 900,000 personas pudieron ingresar al país a mediaciones de la aplicación CBP One.
desde enero del año 2023, a quienes se les permitió permanecer en los Estados Unidos durante 2 años con autorización para poder trabajar bajo una autoridad presidencial llamada permiso de permanencia temporal. Se les están revocando sus permisos actualmente por parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. A estos migrantes se les ha indicado que abandonen el país de manera inmediata. Esto informaron las autoridades mediante lo que se dio a conocer. También se desconoce hasta el momento cuántos beneficiados se verían afectados con esta nueva disposición. La cancelación de estos permisos de permanencia temporal es una promesa cumplida al pueblo estadounidense de asegurar nuestras fronteras y proteger la seguridad nacional. Esto lo declaró la unidad de prensa del Departamento de Seguridad Nacional en respuesta a las diversas preguntas. Las autoridades confirmaron que se enviaron notificaciones de cancelación a los beneficiados por el CBP One, pero no se especificó cuántos de ellos. Se les instó a abandonar el país de manera voluntaria utilizando la misma aplicación que usaron al momento de ingresar, ahora llamada CBP Home. El gobierno del presidente Donald Trump se anotó una victoria después de que un juez federal le permitiera seguir adelante con su plan de exigir a millones de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos que se inscriban en un registro y proporcionen sus huellas dactilares o enfrentarán multas o penas de cárcel. El juez Trevor McFadden falló en contra de un grupo de 4 organizaciones proinmigrantes que demandaron el plan del Ejecutivo estadounidense, que entró en vigencia el viernes. El requisito de registro de extranjeros busca presionar a los inmigrantes a marcharse por su propia cuenta, dado que la inscripción en este plan proporciona datos al gobierno para su expulsión, pero incumplirlo podría suponer mayores castigos a los que enfrenta la ofensa civil por estar indocumentados. Entre tanto, la administración de Trump ha pedido que se investigue a los bufetes de abogados que defienden actualmente a la comunidad indocumentada en los Estados Unidos. El periodista Ernesto Cornejo de la red de noticias Albavisión conversó con alguno de ellos sobre esta situación. Porque vemos cómo esta administración está atacando a las organizaciones que dan servicios a la comunidad inmigrante. El gobierno de Donald Trump enfrenta varias demandas ante tribunales por acciones como la suspensión del reasentamiento de refugiados, intentos de eliminar el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento o las deportaciones sin audiencias judiciales de quienes acusan sin evidencia de delito. Y ahora quieren proceder contra los abogados y despachos legales, decisiones que son condenadas por los activistas promigrantes. Estos abogados de inmigración son las personas que aseguran que nuestra comunidad se mantenga unida, que están defendiendo y asegurando que nuestros jóvenes puedan ampararse con programas como DACA, que se puedan hacer ciudadanos, que puedan finalmente reunificar a su familia. Y lo que miramos por esta administración es de que lo único que quieren hacer es atacar a las organizaciones que sirven a los inmigrantes, pero también atacar a los abogados de inmigración. El presidente Trump dirigió un memorándum a la Procuradora General del país, Pam Bondi, y a la secretaria del Departamento de Seguridad Interna, Kristi Noem, que quería actuar en contra de los abogados de inmigración y cualquier agencia que está atravesándose en la agenda anti-inmigrante de mano dura y intimidación que está actualizando el presidente de los Estados Unidos. Y estamos aquí para condenar todas estas acciones. De acuerdo a un memorándum expuesto por la administración Trump, se establece que se deben de tomar acciones disciplinarias adicionales, como una queja para retirarles la licencia para practicar si se cree que algún abogado está rompiendo las reglas o represente una amenaza a la seguridad de este país. Hoy día lo que está pasando es que este presidente está tratando de intimidar a abogados como Meredith, abogados como Ali Balor, que no puede estar aquí, abogados como yo,
para no defender a nuestros clientes, tener miedo que la administración nos va a atacar, que nos va a empezar procedimientos criminales contra nosotros. Y yo estoy aquí para decirle al presidente y a la administración de Trump que si él viola las leyes de mis clientes, yo le voy a demandar en Corte Federal. Él no tiene derecho de violar las leyes de este país, de la Constitución, ni tiene el derecho de intimidarme a mí o mis colegas en defender a nuestros clientes. Cabe resaltar que la administración de Donald Trump enfrenta más de 130 acciones legales en tribunales de diferentes instancias, incluida la Corte Suprema, por varios decretos y acciones emprendidas desde que tomó posición para su nuevo mandato. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y siguiendo con la agenda, el gobierno de los Estados Unidos ha incrementado la política de revisión de dispositivos electrónicos en los aeropuertos y también en la frontera. El periodista Ernesto Cornejo de la red de noticias Albavisión con los detalles aquí. Si están por viajar a Estados Unidos, ya sea como turistas o por motivos de trabajo, estudio o cualquier otra razón, deben saber que en cualquier puerto de entrada al país norteamericano, ya sea vía aéreo o terrestre, los agentes federales pueden revisar sus dispositivos móviles. Esto como parte del reforzamiento en la seguridad nacional de los Estados Unidos. Estamos viendo que está otra vez como tratando de aprovechar un poquito, ¿verdad? Hemos escuchado de gente que realmente no tiene un récord muy fuerte o ya son residentes permanentes y han divulgado antecedentes penales de hace muchos años, pero ya está en revisión de nuevo. Por ejemplo, tengo un cliente hoy mismo que ya ganó su caso y otros clientes que ha tenido un perdón antes de un juez de inmigración, y entonces realmente el CBP no tiene el derecho de como revisar lo que dijo un juez. Entonces eso es parte del problema, es como se siente que tiene mucho poder la gente del CBP, pero el problema es que realmente debe tener una revisión de un abogado de su lado, ¿verdad? De experto en inmigración dentro de CBP. Estas acciones podrían traer en un futuro consecuencias en materia económica a los Estados Unidos. Lo que está pasando en la frontera sur de los Estados Unidos es enorme, también en Canadá. Y cuando empieza a tener esas intimidaciones, está como tirando una bala en el pie de los Estados Unidos. No es necesario, ¿verdad? También en cuanto a los estudiantes o la gente que quiere realmente inmigrar porque tiene talentos muy importantes en el ámbito de como investigación científica o en como el mismo los dirigentes, ¿verdad? Como más que era un inmigrante en su tiempo, ¿verdad? Que ya está dando su talento en el ámbito de negocio, digamos. Entonces, yo creo que cerrando esas puertas por intimidación y que está cultivando mucho miedo, yo creo que va a tener represalias en contra de los Estados Unidos. Por su parte, las autoridades de CBP dicen que llevan a cabo estas revisiones para determinar si un dispositivo contiene contrabando digital, por ejemplo, pornografía infantil, materia clasificada, información de exportación controlada, información relacionada con el terrorismo o información relevante que pueda representar un riesgo al país norteamericano. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. También informamos que AFP dio a conocer que las remesas familiares en Centroamérica subieron en torno al 20% en el primer trimestre del año 2025. Según datos oficiales, y los expertos lo atribuyen al temor de los migrantes a las deportaciones del gobierno estadounidense de Donald Trump. Millones de centroamericanos que viven en los Estados Unidos cientos de millas de forma irregular envían a sus familiares remesas de dinero que representan casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto en Guatemala, Honduras
Honduras, El Salvador y Nicaragua. En Guatemala, el Banco Central ha registrado la llegada de 5.642.7 millones de dólares en remesas familiares en el primer trimestre, a un aumento del 20.5% en comparado al mismo periodo del año 2024. Y siguiendo con las informaciones, le damos a conocer este suceso en los Estados Unidos, involucrado un menor de edad que lamentablemente perdió la vida. Y es que en Los Ángeles, California, Oscar Omar Hernández, un menor hondureño de 13 años, quien fue visto por última vez el 28 de marzo, cuando se reunió en la ciudad de Lancaster con su entrenador de fútbol, Mario García. Horas después del encuentro, el entrenador respondió una llamada del hermano de Oscar y aseguró que el niño no podía hablar. Tras la denuncia, la familia y 3 días después de su desaparición encontraron el cuerpo en una zanja cerca del río Santa Clara, en Oxnard. Las autoridades capturaron a Mario García Aquino, de 43 años, originario de El Salvador, quien también enfrenta cargos por agresiones sexuales cometidas en 2022 y 2024 contra otros menores de edad. Según las autoridades, habría ingresado ilegalmente a los Estados Unidos y el ICE ya ha solicitado su custodia para ser liberado, aunque en California las leyes limitan esa cooperación. La fiscalía afirma que García Aquino, el entrenador, intentó abusar sexualmente del menor antes de matarlo. Controles migratorios. Y una jueza federal estadounidense ordenó al gobierno del presidente Trump justamente repatriar a un migrante deportado por error en marzo a una prisión de El Salvador. Justamente esta persona, de nombre Kilmar Armando Ábrego García, vivía en los Estados Unidos bajo estatus legal protegido hasta que fue trasladado a El Salvador junto con cientos de presuntos pandilleros el 15 de marzo. En el año 2019, durante el primer mandato de Trump, se le acusó de ser pandillero, pero no fue condenado por ningún delito y un juez prohibió que fuera deportado porque corre peligro en su país de origen. La Casa Blanca reconoció esta semana que su expulsión fue un error administrativo, pero lo acusó de ser miembro de la pandilla MS-13, declarada por Washington organización terrorista global. Entre tanto, un analista en asuntos migratorios comenta los procesos que pasan los migrantes que son deportados y el panorama que se vive actualmente en el país. Según el analista, los migrantes retornados enfrentan una serie de obstáculos para reintegrarse a la sociedad, incluyendo la falta de oportunidades laborales, la escasez de recursos económicos y la estigmatización social. Bueno, básicamente es un proceso de retorno que puede ser complicado con las nuevas autoridades estadounidenses. Se han hablado de casos en los cuales las personas han sido sujetas de un proceso de deportación que incluye, por ejemplo, la utilización de grilletes. Muchas veces también va en función de si se cometió algún delito en los Estados Unidos, por ejemplo. Acá lo que hay que señalar es que las personas suelen venir muy afectadas psicológicamente, es decir, la mayor sensación que se percibe en la población que está retornando a Guatemala en Fuerza Aérea es una sensación de derrota. En muchos casos podemos hablar de la pérdida del patrimonio, tanto porque se han contraído deudas en el país intentando migrar y han sido detenidos en tránsito, como algunos casos en los cuales se han cometido delitos, se ha evidenciado su estatus migratorio irregular y han sido sujetos de una deportación después de varios años en los Estados Unidos, donde prácticamente regresan sin nada de lo que pudiesen haber acumulado como patrimonio en los Estados Unidos. Además, el analista destacó que el segmento poblacional más afectado continúan siendo las mujeres y niños. El segmento poblacional más afectado y que consideramos pertinente abordar probablemente con alguna política pública específica es el tema de las mujeres y sobre todo de las mujeres indígenas, que debemos de recordar que culturalmente hay particularidades que no necesariamente un Estado que ha sido constituido bajo una orientación mestiza puede interpretar la complejidad con la que se viven esos procesos de deportación.
El analista también destacó que la falta de apoyo gubernamental y la escasez de programas de reintegración son algunos de los principales desafíos que enfrentan los migrantes retornados. Y las autoridades migratorias buscan alternativas justamente para presionar a migrantes para cumplir con el requisito de huella dactilar. Una experta explica sobre esta acción migratoria. Los migrantes en Estados Unidos continúan bajo presión para cumplir con el registro de huellas dactilares. Una experta explica de dónde se retoma esta acción migratoria. La historia de Estados Unidos, este deber de registro se impuso contra las personas japonesas cuando se pusieron en práctica los campos de internación durante la Segunda Guerra Mundial. Se volvieron a poner en práctica luego del 11 de septiembre contra los hombres de una lista de países mayoritariamente musulmanes, porque incluía a Corea del Norte esa lista. Y esto era, por supuesto, una táctica para que, de lo que en ese minuto se entendía que eran los enemigos de Estados Unidos, y las personas tenían que registrarse e ir a entrevistas. Y estas entrevistas podían tardar muchísimas horas, y muchas veces las personas iban a la entrevista con el temor de si iban a poder salir de la entrevista o iban a quedar aprendidas después de la entrevista. Esto mismo es lo que se busca. Esta es una medida más de estas tácticas de persecución contra las personas inmigrantes. Pero además, si lo ponemos en el contexto de la discusión presupuestal ahora, lo que estamos viendo es que el gobierno está proponiendo un presupuesto con un aumento inusitado de gastos para todas las acciones de control migratorio. Las comunidades de migrantes y organizaciones consideran que esta medida busca intimidar a la población migrante. Sin embargo, exhorta la resistencia con esta política migratoria. Esta es una nueva táctica para asustar a las comunidades inmigrantes. El anuncio se hizo, pero la medida no está siendo implementada. Por lo tanto, en este momento no hay nada que hacer. Una vez conozcamos si es un delito o si es una multa y cuál es el valor, vamos a poder dar más información a las personas para que cada persona evalúe su situación particular y resuelva si quiere registrarse o si por el contrario le conviene más tomar el riesgo y no hacer. Es importante recordar que la persecución penal significa un gran gasto de recursos públicos. De hecho, el ingreso irregular es una falta penal, pero no se persigue penalmente, porque los fiscales entienden que es más el costo de perseguir este delito y que no tiene sentido, y prefieren más bien, cuando aprenden una persona ingresando al país de manera irregular, simplemente removerla del país y no hacer esta persecución penal. Y justamente con el compromiso de dar lo mejor de sí, un grupo de trabajadores migrantes guatemaltecos partió hacia Estados Unidos y también Canadá. Que tuvieron que madrugar y estar antes de la hora del vuelo, pero a pesar de ello, 12 compatriotas señalaron que el compromiso de brindarle una mejor calidad de vida a su familia les dio la fuerza para partir con sus maletas llenas de esperanza y cumplir con las tareas que les asignen. Algunos llevan hasta 5 periodos de contratación. Un grupo se desempeñará por 8 meses en tareas de jardinería y otro en el área agrícola en Quebec, Canadá. Sí, la verdad que no es fácil dejar a la familia, pero por prosperar un poco, todos nos esforzamos viajando a Canadá. Por el temor de bloqueos, me imagino que madrugaron para estar a la expectativa del vuelo y no, que no los dejen. Sí, así es. ¿A qué hora vinieron, mi amigo? A las 4 de la mañana. Y siempre en temas migratorios, las redadas de Trump ahora se centrarán en familias migrantes que ingresaron a los Estados Unidos con sus hijos. Aquí la información. La administración Trump está reviviendo la controvertida práctica de detener a familias migrantes con niños bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el último frente en su esfuerzo por llevar a cabo una campaña de deportación que el presidente ha prometido que será la más grande en la historia de los Estados Unidos.
Según un informe interno del gobierno estadounidense, recientemente ICE detuvo al primer grupo de padres e hijos migrantes en un centro de detención en Texas, diseñado para familias con menores. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que los migrantes tienen órdenes de deportación y confirmó que la administración Trump está reacondicionando 2 centros de detención de inmigrantes de Texas para albergar a familias que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. El centro de detención de Carnes se encuentra en un pequeño pueblo al este de San Antonio y el otro centro de detención de ICE, equipado para albergar a familias con menores, se encuentra en Delay, Texas, otro pequeño pueblo al sur de San Antonio. La medida de la administración Trump revierte un cambio de política del expresidente Joe Biden, que suspendió la detención a largo plazo de familias migrantes, una práctica que la administración Obama implementó a gran escala por primera vez para disuadir a las familias de cruzar la frontera sur ilegalmente. Defensores y expertos en bienestar infantil han denunciado desde hace tiempo la detención familiar, alegando que es perjudicial para los niños y su bienestar psicológico. Un informe del 2016, encargado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, exigió la eliminación gradual de la detención de familias por inmigración. El gobierno estadounidense se ha enfrentado desde hace tiempo a desafíos legales, humanitarios y operarios al procesar a padres e hijos migrantes que se encuentran en el país sin permiso legal. En el 2015, un juez federal dictaminó que en general el gobierno no debería retener a los niños migrantes por más de 20 días, lo que limitó drásticamente la detención familiar en el contexto migratorio. La reactivación de la detención familiar es el último paso dado por la administración Trump para ampliar las capacidades de ICE para arrestar, detener y deportar a inmigrantes que se encuentren ilegalmente en los Estados Unidos. Los funcionarios de ICE han estado bajo una enorme presión por parte de los altos funcionarios de la administración Trump para aumentar los arrestos y las deportaciones. A diferencia de sus esfuerzos por cerrar la frontera entre Estados Unidos y México, que han dado como resultado un mínimo de 25 años en cruces ilegales, la campaña de control migratorio del gobierno de Trump en el interior del país se ha topado con obstáculos operativos. Y es que justamente en los Estados Unidos muchas personas trabajan, pagan impuestos y consideran al país su hogar, pero enfrentan el riesgo de ser deportados debido a la falta de documentación legal. Aquí su historia. Aunque la presencia de migrantes indocumentados no es nueva en Estados Unidos, la retórica agresiva y las promesas de deportaciones masivas del presidente Donald Trump han intensificado el temor entre quienes no cuentan con documentos legales. A pesar de su estatus migratorio, este grupo aportó casi 97 mil millones de dólares en impuestos solo en 2022, según Americans for Tax Fairness. Sin embargo, Trump sostiene que entre ellos hay narcotraficantes, delincuentes violentos y terroristas, y ha prometido expulsar a millones. Eric Payán, un mexicano de 51 años, es uno de los millones de indocumentados que han hecho su vida en Estados Unidos. Como lo ha hecho durante años, Eric acababa de abrir su taller de reparación de neumáticos en la pequeña ciudad texana de Cleveland el 24 de febrero y se disponía a trabajar cuando agentes de inmigración estadounidenses, armados y con el rostro cubierto, irrumpieron para arrestarlo y llevárselo. Yo voy de acuerdo. Si andan agarrando, como decían ellos, que no iban por los criminales, ¿por qué llegan a los negocios? Somos gente trabajadora, no somos. Ahora llegaron como si fuera un delincuente. Hubo aquí policías encapuchados con los rifles en la mano. Eric, de origen mexicano, ha vivido 20 de sus 51 años en Estados Unidos. Llegó con una visa de trabajo que luego venció, pero decidió quedarse y formar una familia. Hoy es esposo, padre de 3 hijas y abuelo. Una de sus hijas vive con discapacidad y su nieta padece una enfermedad cardíaca. Muy difíciles porque, te digo, en el momento que a mí me arrestaron, yo pensaba más en ella.
y en la mamá de ella, que son las que tengo más graves. Y está la más chiquita que también está malita, y la patrona. Su negocio opera legalmente, paga impuestos y una hipoteca. Él es el principal sustento de su hogar. Va a la iglesia todos los domingos y cuenta con el apoyo de sus vecinos. A pesar de todo eso, no tiene los documentos que le permiten permanecer legalmente en el país. Se me hizo muy duro no tenerlo. Bien pesado. Tener que controlar a mis hijas que estaban desesperadas. Dinos la verdad, mi papá lo van a deportar, mi papá lo vas a sacar. Dime la verdad. Su situación es muy similar a la de muchos de los millones de personas indocumentadas que viven en Estados Unidos. Un grupo que se estima oficialmente en 11 millones, pero posiblemente se acerque a los 14 millones, según un informe reciente de la ONG Migration Policy Institute. Aunque el presidente asegura que deportará a todos los indocumentados que su administración considere criminales, la abogada de Eric, Sylvia Mintz, afirma que no es tan sencillo. Con un expediente limpio y fuertes lazos en el país, logró que Eric saliera bajo fianza después de 27 días. Ahora comienza una batalla legal por su permanencia en el país norteamericano. La abogada explica que los migrantes indocumentados pueden pelear por quedarse, demostrando que tienen arraigo en el país y que su familia podría verse perjudicada con su ausencia. Otra opción es que los hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos puedan legalizar a sus padres cuando cumplen 21 años, pero en ese lapso, el riesgo de detención y deportación persiste.